Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. Muchas personas creen que mantener las habilidades en un idioma aprendido requiere estudiar activamente, pero no siempre es así. El tiempo necesario para mantener un idioma depende en gran parte del nivel alcanzado. Cuanto más avanzado, menos esfuerzo se necesita. La producción y la comprensión pueden mantenerse mediante actividades cotidianas como leer, escribir, escuchar y hablar. ¿Realmente es necesario hablar todas las semanas para no perder el dominio de un idioma? ¿Qué actividades son más efectivas para equilibrar la comprensión y la producción en varios idiomas? ¿Hasta cuántos idiomas podemos mantener a la vez sin sobrecargarnos? Estas son algunas de las preguntas que exploramos en el episodio número 88 de Poder Aprender. Hoy vamos a hablar sobre los siguientes puntos. El primero es ¿cuánto tiempo requiere mantener tu primer idioma, o sea, tu idioma nativo? El segundo, ¿tengo que hablar todas las semanas? Después vamos a hablar sobre mantener la comprensión y la producción a la vez. Y por último, ¿cuántos idiomas puedo mantener a la vez? Vamos a empezar por esto del mantenimiento del primer idioma. La mayoría de nosotros cuando pensamos en mantener un idioma, tal vez no pensamos en nuestro primer idioma. Y sin embargo, nuestro primer idioma, nuestro idioma nativo, es un idioma que mantenemos. Y si bien la mayoría de nosotros hablamos y leemos y escuchamos cosas en nuestro primer idioma, especialmente si vivimos en un país en el que se usa ese primer idioma, ese idioma nativo que nosotros tuvimos, una cosa con la que me gustaría arrancar es esta idea de que mantener un idioma no siempre requiere estudiar activamente. Cuando estamos hablando de nuestro primer idioma, aún más, ¿verdad? Porque es un idioma que supuestamente ya aprendimos, ya manejamos, no necesitamos seguir estudiándolo, no necesitamos seguir haciendo ejercicios de gramática, aunque tal vez en la escuela primaria o secundaria tuvimos algo de eso. Lo mantenemos simplemente utilizándolo, hablando, escribiendo, leyendo, hasta pensando en ese idioma. Hay diferencias entre la sensación que nosotros tenemos al hablar del tiempo que requiere mantener un idioma cuando pensamos en nuestro primer idioma, en un idioma que tenemos un nivel en un nivel muy avanzado y otros idiomas. Y la cuestión es esa, ¿no? El tiempo necesario varía según el nivel alcanzado. Cuanto más avanzado nuestro nivel, por ejemplo, nuestro primer idioma, menos esfuerzo necesitamos para el mantenimiento, también menos tiempo. Por eso no pensamos en mantener nuestro propio idioma, hasta que estamos en una situación en que empezamos a olvidarlo. Por ejemplo, ¿qué pasa si nos mudamos a otro país en el que no se habla ese idioma? O empezamos a espaciar la comunicación con amigos o con familiares en ese primer idioma. Si eso llega a un punto tal en el que el uso de ese idioma está cada vez más espaciado, puede ser que empecemos a olvidarlo. No es que porque es nuestro idioma nativo ya lo tenemos garantizado y lo vamos a recordar siempre. Lo mantenemos porque lo seguimos usando, lo recordamos. La mayoría de los hablantes nativos tal vez recuerdan o mantienen su primer idioma por el hecho de que están viviendo en un país en el que se utiliza ese idioma. Simplemente viven su vida en ese idioma, conversan, piensan, leen, escuchan cosas. Y un punto que también me parece interesante traer acá es que incluso la gente que no es muy conversadora o incluso la gente que no es de hablar mucho en su primer idioma, logra mantener y no olvidar ese idioma. ¿Cómo lo hace? Distintas maneras. Esto que decía antes, tal vez escuchan la radio o miran la tele o escuchan podcasts, miran videos, miran series, miran películas, leen un diario, leen revistas, leen libros. Entonces, no es requisito indispensable estar en conversaciones, estar hablando todo el tiempo para mantener un idioma. Y ahí tenemos una prueba con nuestro primer idioma, especialmente con gente que no es súper charlatana, es súper habladora. Y el punto del episodio de hoy es que en otros idiomas pasa algo similar a lo que sucede en nuestro primer idioma. Nuestro primer idioma también lo recordamos porque pasamos muchísimo tiempo, alcanzamos un nivel muy alto y eso un poco nos permite pasar periodos de tiempo quizás más largos sin olvidarlos. Esto es algo que va a aparecer también en otros idiomas. Cuando estamos hablando de un idioma que yo
estudié a un nivel principiante, por ejemplo, que lo estudié durante 6 meses, o no llegué a un nivel de habilidad tal que me permita después decir que voy a estar manteniendo. Podemos decir, ok, tal vez estoy manteniendo ciertas habilidades fundamentales y cosas que tienen que ver con ese nivel principiante. Y al mismo tiempo, en general, me parece que puede tener sentido hablar de mantenimiento cuando estamos en un nivel intermedio o superior. Es decir, para poder mantener un idioma, primero necesitamos haberlo aprendido. Difícilmente voy a poder mantener algo que no construí primero. Por eso, el ejemplo más obvio sería el de mantener nuestro primer idioma, porque es un idioma con el que pasamos muchísimos años, es un idioma que cultivamos durante mucho tiempo. Tiene mucho sentido decir que luego lo mantenemos, porque alcanzamos un nivel alto y después lo mantenemos. Por eso tiene sentido decir que mantenemos nuestro primer idioma. Alcanzamos un nivel alto y después lo mantenemos. Tampoco quiere decir que para poder mantener un idioma necesites llegar a un nivel nativo o súper alto. Depende eso de la situación de cada uno y del idioma. El segundo punto del episodio es, ¿tengo que hablar todas las semanas? Según lo que les empecé a contar, no es obligatorio, pero hablar regularmente y hablar con cierta frecuencia nos ayuda a mantener habilidades de producción. Esto de hablar en otro idioma es algo que incluye varias cosas. Está el aspecto de la pronunciación, está el vocabulario, poder construir oraciones, poder articular frases, poder también articular pensamientos. Hay un montón de habilidades que se combinan. Entonces, cuando tenemos oportunidad de practicarlo, va a estar un poco más aceitado. Eso no quiere decir que no podamos hacerlo en absoluto. Aquella persona que tenga la oportunidad de hablar con alguien una vez por semana, por ejemplo, puede aprovecharlo y puede ser algo bueno. Y si no está esa posibilidad, también se puede mantener un idioma durante mucho tiempo a través del input, o sea, mirando videos, escuchando podcasts, leyendo contenido. Esto no está comprobado científicamente, pero mi idea es que las habilidades de conversación, tal vez si uno quiere mantener habilidades de conversación, puede ser buena idea practicar o estar en contacto con contenidos de audio o de video, porque simulan la experiencia de una conversación. Diferente cuando yo estoy manteniendo el idioma simplemente por la lectura, que también se puede hacer y en mi opinión puede ser un método válido. Mi recomendación general con esto de la práctica semanal, que puede incluirle lo de hablar en la conversación o no, es elegir actividades que se alineen con nuestros intereses personales. Eso va a ser mucho más fácil mantenernos consistentes. Hay temas que a mí personalmente no me interesan mucho y que no voy a leer sobre eso en español, por ejemplo, o en ningún otro idioma. Si mi estrategia de mantenimiento español fuera, por ejemplo, leer las secciones de política y economía en el diario todos los días, realmente me costaría mantener mi español o algún otro idioma en el que leyera esos contenidos, porque son temas que tal vez no me interesan mucho y que no me entusiasman. Y fíjense qué diferencia con esta otra situación que les voy a comentar ahora, que es una estrategia y un plan que tengo para mantener y seguir desarrollando mis habilidades en alemán y en italiano. En el mes de febrero, a partir del mes de febrero, voy a empezar a recibir life coaching en alemán. Eso quiere decir que mi coach va a estar interactuando conmigo en alemán, me va a hacer preguntas al estilo de coaching en alemán y yo voy a responder en alemán. Por otro lado, también tengo planeado entre el mes de febrero y mayo, estoy en una red de coaches en el que haya posibilidad de dar coaching y recibir coaching en italiano. Entonces voy a estar ahí emparejado con coaches que tienen una experiencia similar. Y en vez de tomar una clase de idioma o en vez de hacer un intercambio de idioma, estos próximos meses yo me inventé y me creé estas oportunidades para estar en contacto con una actividad que a mí me gusta mucho y en la que tengo un gran interés, que es el life coaching, y al mismo tiempo mantener y profundizar mis conocimientos y mis habilidades en alemán y en italiano a través de conversaciones. Fíjense entonces que estoy entrelazando todo y estoy combinando esas dos cosas. No tiene que ser estar hablando todos los días, o no tiene que ser hablar 3 veces por semana o 5 veces por semana. A veces una conversación de 1 hora por semana o 30 minutos por semana o una conversación cada 2 semanas puede realmente sumar un montón. Y no solo en el aspecto técnico de vocabulario de no olvidarnos, sino por el aspecto emocional y de conexión con otros seres humanos y de estar en contacto con otras personas, de cultivar vínculos y de cultivar amistades, de conocer personas o de obtener un valor para nuestra vida, como les contaba en el ejemplo de recién, por ejemplo a través del life coaching. Y es algo que me permite experimentar el life coaching de una manera distinta a que si hiciera esas sesiones o si diera sesiones en español o en inglés. Las interacciones que cuentan acá para
actividad de mantenimiento, pueden ser desde interacciones cotidianas y de ir a comprar algo si estamos en un país en el que podemos hablar el idioma, conversar, ya sea por chat o por mensajes de audio, por llamadas, hasta coordinar conversaciones con otras personas que voy a tener en mi calendario. Por ejemplo, una conversación de media hora o de una hora, pasar tiempo con algún amigo o con un grupo de amigos. Todas esas cosas cuentan, desde pequeñas interacciones hasta interacciones más largas, por una hora o más horas. Como verán, algo que suele funcionar muy bien para mucha gente al mantener un idioma es trabajar en la comprensión y la producción a la vez. Hay un método, en mi opinión, que ayuda a mantener la comprensión y la producción a la vez, y es el uso de materiales auténticos, especialmente materiales que tengan una dimensión de audio. Cuando estamos hablando de audiolibros o podcasts o videos, porque el video tiene audio también, ahí estamos trabajando, como les contaba antes, en esta dimensión del escuchar una de las dos partes de una conversación. Entonces, voy a estar escuchando algo, eso me permite refrescar y mantener el vocabulario y las estructuras del idioma. Y al mismo tiempo, es la mitad de una conversación. O sea, estoy practicando la mitad. El hecho de escuchar a otra persona. Cuando estoy conversando, estoy básicamente hablando y escuchando. Entonces, si yo estoy escuchando contenido, estoy practicando esa mitad y a la vez me da oportunidades para seguir manteniendo ese repertorio de vocabulario que yo ya conozco. Cuando hablamos del tiempo que necesitamos para mantener la comprensión y la producción, vamos a ver que esto de hablar puede ser visto como un esfuerzo adicional, también como algo que requiere coordinar con otra persona. Si quiero tener una conversación con alguien o agendar una clase, el desembolso a nivel energético y de tiempo y de recursos en general puede parecer como un poco más grande. En cambio, la comprensión es algo que tal vez podemos hacer por nuestra cuenta, podemos acomodar en distintos momentos, podemos ubicar mientras hacemos otras cosas. A fines prácticos quizás puede resultar muy útil en lo que tiene que ver con ayudarnos a mantener ese conocimiento que ya desarrollamos y que ya aprendimos, y al mismo tiempo mantenernos en ese estado afilado como para poder también tomar parte en conversaciones en el futuro. Acá les cuento un ejemplo personal. Este mes de enero, una de mis actividades es salir a caminar por la Rambla de Montevideo, a veces por la playa, puede ser por la playa o por la Rambla, que sería como esa calle que está junto a la playa. Ahí cuando voy caminando, a veces voy caminando y sin escuchar nada, y otras veces voy escuchando podcast. Y ahí tengo mi selección de podcast en italiano, en portugués y en alemán que voy rotando. Y es algo que me permite ahí combinar esas dos cosas. Yo sé que hay mucha gente que también le gusta hacer esto, por ejemplo, cuando está viajando en auto, si está manejando, y hay gente que tal vez tiene trayectos fijos de lunes a viernes para su trabajo y tiene media hora hacia el trabajo y después media hora de vuelta o una hora y tiene oportunidad en ese momento de estar escuchando algo en español, otro idioma que está aprendiendo. También hay gente que está haciendo ejercicio, que va al gimnasio, que sale a correr o que tiene algún tipo de ejercicio que le permite simultáneamente estar cultivando la comprensión. Todo eso puede sumar a fines de mantener un idioma. Si tenemos la oportunidad y si nos gusta la idea, también está bueno esto de explorar intercambios de idioma, es decir, buscar una persona que esté aprendiendo un idioma que nosotros ya sabemos, que puede ser nuestro primer idioma o un idioma que tengamos a nivel intermedio o avanzado, y nosotros recibir ayuda de esa otra persona. Y en este caso vamos a estar practicando claramente la comprensión y la producción a la vez. Como decíamos, esto puede requerir ahí un esfuerzo logístico y a veces encontrar personas que puedan o que estén dispuestas a asumir un compromiso si queremos hacerlo con cierta regularidad, por ejemplo, una vez por semana o cada 2 semanas. Y eso puede a veces ser desafiante, encontrar personas que realmente quieran dedicarse, así como nosotros nos dedicamos, con el mismo compromiso. Pero esa gente simplemente es cuestión de preguntar, de probar, conocer gente y eventualmente preguntando vamos a encontrar personas. Y eso realmente puede ser algo súper valioso a fines de mantener un idioma a largo plazo. El último tema de este episodio es la pregunta: ¿cuántos idiomas puedo mantener a la vez? A veces la gente, cuando le digo que hablo 5 idiomas, quizás tiene esta idea de que paso
3 o 4 horas por día estudiando esos idiomas y la verdad es que no es así. Hay un periodo de tiempo al principio en el aprendizaje del idioma que tal vez sí paso mucho tiempo con cada idioma y que no necesariamente significa que estoy haciendo ejercicios de gramática. Sé que hay gente que lo hace, si a ellos les funciona, genial. Yo lo he hecho en algún momento, pero últimamente voy probando métodos diferentes y seguramente que el periodo de aprendizaje implica pasar un par de horas, a veces varias horas por día con el idioma, de distintas formas, pero después ese periodo de tiempo, una vez que yo ya desarrollé y construí las habilidades, no es tan grande. Entonces, no quiere decir que si hablo 5 idiomas tengo que pasar 5 horas por día practicando, incluso mirando podcasts o mirando videos de YouTube, si no me lo voy a olvidar en una semana. En mi experiencia no funciona así. Si bien en mi caso el nivel de habilidad alcanzado, los distintos idiomas que hablo es variable, es diferente, no es igual mi nivel de inglés que mi nivel de portugués y mi nivel de alemán, son diferentes. Lo que sí les puedo decir es que los idiomas tal vez que están más desarrollados son aquellos con los que paso más tiempo. No es lo mismo mantener un idioma a un nivel básico que a un nivel avanzado o que a un nivel intermedio. El esfuerzo que esto requiere cambia. En el año 2023 estuve en el Polyglot Gathering y una de las conversaciones que tuve fue con Richard Simcott, este increíble políglota inglés que es un genio total y él ha estudiado más de 50 idiomas. Y yo le había hecho esta pregunta también como ¿cuál es el tiempo mínimo que él consideraba como que se podía estudiar un idioma, practicar un idioma como para no olvidárselo? Él me decía que en aquel entonces, no sé cómo será ahora, su vida, pero él me decía que todos los días él hablaba entre 6 y 8 idiomas por una combinación de factores, por el lugar en el que trabaja, por sus actividades profesionales, por la gente y la comunidad en la que vive. Entonces, entre esos 6 y 8 idiomas, que son idiomas en los que trabaja, en los que está conversando, en los que está escuchando y leyendo cosas, todos los días está en un nivel muy alto, está en un nivel más alto que el resto de los idiomas que él estudió y que ha aprendido, por el hecho de que pasa mucho tiempo cultivándolos. Los otros idiomas están en un nivel más bajo y puede ser que olvide algunas cosas y que no los mantiene tan bien, simplemente por eso. Entonces, el hecho de que él, en su caso, por ejemplo, haya estudiado más de 50 idiomas, no significa que pueda manejar todos esos idiomas al mismo nivel de destreza, porque hay limitaciones de tiempo. También en el caso de supertalentos como el caso de Richard. Entonces, un poco con esto que me decía, me da a entender que la frecuencia de contacto y el tiempo que pasamos cotidianamente tiene una diferencia. Cuando estamos hablando, especialmente en el caso de Richard, a tener varios idiomas a un nivel muy alto, como cercano a nativo, que es algo también a otro nivel y que realmente requiere todo un diseño en particular del estilo de vida y de nuestra realidad, ¿no? En el caso de él, es algo que él construyó y lo hizo y le funciona muy bien y está genial. Entonces, es posible mantener varios idiomas, pero tal vez no con la misma intensidad. Y acá una analogía que se me venía a la mente, tal vez no es la mejor y tal vez no, ni siquiera es una buena analogía, pero pensaba que puede ser un poco como criar la crianza de hijos. Yo no tengo hijos, pero se me ocurrió esta idea que según la cantidad, los recursos que tengamos, así va a ser lo que vamos a poder darles. Si tengo 10 hijos y tengo muy poco tiempo para dedicarles, los vínculos con ellos, con todos esos 10 hijos, van a sufrir un poco. Y yo pienso que los idiomas son un poco como nuestros hijos, los idiomas que aprendimos, los idiomas que aprendemos. Si estudio 10 idiomas y tengo media hora por día, ese es todo el tiempo que yo considero que tengo para mantener y para dividir entre todos estos idiomas, no voy a poder dedicarle mucha atención a cada uno. Va a ser difícil cuidarlos, atenderlos y nutrirlos uno a uno, cada uno de estos idiomas. Sería diferente, en cambio, si nos enfocáramos en un solo idioma, hijo, en un idioma hijo, o en unos pocos. O puede ser unos pocos para unas personas como Richard, pueden ser 8, por ejemplo, y los mantienen a un nivel muy alto y diseñan su vida tal, y también son lo suficientemente metódicos y tienen la proactividad como para darle ese lugar y de manera tal de darle atención a todos esos idiomas. Por eso depende, en mi opinión, de la disponibilidad de tiempo y atención que tengamos para darle a esta área de nuestra vida. Cuando estamos hablando de idiomas, bueno, ¿cuál es el tiempo que estoy dispuesto a darle o cómo puedo diseñar de forma tal mis actividades y mi vida como para poder pasar tiempo con esos idiomas que a mí me interesan mantener a un nivel
más alto. Mantener un idioma no significa complicarnos con métodos rígidos o dedicarles horas que no tenemos. Se trata de encontrar formas prácticas y simples de integrarlos en nuestra vida cotidiana. Leer algo que nos interese, escuchar podcast mientras hacemos otra cosa o escribir un poco, aunque sea para nosotros mismos. Al fin y al cabo, lo importante es mantener un equilibrio entre la comprensión y la producción para no dejar que el idioma se oxide. Los idiomas, como los vínculos, necesitan cuidado y atención para florecer. No hace falta usarlos todos los días para que sean vivos, pero sí es importante encontrar maneras que nos motiven y que estén alineadas con lo que disfrutamos. Con un enfoque consciente y estrategias que realmente se adapten a nuestra vida, mantener uno o varios idiomas es algo que está a tu alcance. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción. Y si te gusta mucho, si te sirve el contenido del podcast, te invito a dejar una reseña y una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcasts para que estos episodios lleguen a más personas y que más gente pueda aprender mejor. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.